vamos a hablar del cerebro y mis estudiantes deberían ya reconocer esto un poquito. Este es el cerebro. Y en el cerebro, y este es el dibujito que me hizo ayer un niño. Entonces, si lo ven, eso es lo que es. Él dijo, no soy muy bueno. Yo dije, no, ándale. Entonces me dibujó. Pero este es el cerebro. Y esta parte aquí en la mitad del cerebro se llama la amígdala. Y esta parte es donde sentimos miedo, temor. Y es como el sistema de alarma del cerebro. Cuando algo ocurre que tiene la potencial de ser peligroso, el cerebro dice, ¡auxilio, auxilio, auxilio! Y tenemos aquí sobre los riñones unas glándulas así chiquititas de los adrenales, y ellos dejan un químico de adrenalina que pasa en menos de un segundo de aquí, nos tope aquí en el cerebro, se conecta con esta parte y por eso nos sentimos así. Es lo que está pasando en el cerebro. ¿Por qué? Porque Dios nos diseñó con una capacidad para responder a peligro. Y tenemos tres opciones. O peleamos el peligro, luchamos en contra del peligro, huimos del peligro, ¿no? Y cuando yo estaba siendo psicóloga me distorsiona un poquito, entonces yo estaba viendo los videos de las personas cuando pegó el temblor, y yo dije, que esa persona está luchando, esa persona está huyendo, y yo dije, ay Señor, estoy mal en mi cabeza, no sé qué pasa. Pero también hay una tercera alternativa que pasa en el cerebro, y eso es de congelar, y uno no se mueve, ¿no? Pero muchas de las cosas que llamamos miedo tienen que ver con la experiencia de tener demasiada adrenalina cursando por el cuerpo. Entonces cuando pegó el temblor, yo estaba dando consejería con una clienta por internet en los Estados Unidos. Yo dije, ay, perdón, tengo que ir, tenemos un terremoto. Y ella me escribió después y dijo, porque se desconectó la luz muy, muy rápidamente, pero por unos minutos ella estaba viendo el cuarto. Entonces yo estaba metida en la puerta y Mobe estaba al lado, y yo dije, no sé si sigue moviendo y si son mis piernas temblando, no sé cuál es, no pude distinguir, ¿no? Y eso es normal, eso no es porque somos débiles, eso no tiene nada que ver con ser miedosa o nada de eso, es adrenalina. Entonces cuando nos pega esa adrenalina, no llega aquí a la corteza prefrontal donde ya decimos, pues ya solo fue un minuto, todo está bien, estamos vivos, qué bueno, y seguimos, ¿no? Es esa parte muy razonable. Pero esta parte del cerebro es muy lento, y ustedes ¿quiénes estuvieron? Solo ustedes, ¿no? Me han escuchado describir esto en cuanto a relaciones, porque pasa lo mismo. No lo pensamos porque esta parte es muy lento. Si lo pensamos aquí, ya estamos muertos, aplastados, ¿no? Entonces, esta parte del cerebro reacciona inmediatamente para protegernos. Eso es normal, eso nos pasa a todos, ¿no? Si yo soy luchadora, hay personas que más bien huyen y hay personas que se paralizan, ¿no? Pero todas las tres son normales. Son completamente normales. Lo importante es, ya cuando pasa el peligro, ¿qué hacemos? Entonces, lo que estamos sintiendo hoy día es lo más importante, trabajar para que eso no toma raíz y llega a ser trauma, llega a ser algo que persiste, llega a ser algo espiritualmente que el enemigo utiliza para atraparnos otra vez. Porque en miedo no hay libertad. En miedo no hay libertad. En miedo no hay fe. Y no estoy hablando en toda la persona. En ese lugar de mi persona donde tengo miedo, temor, no hay fe. Falta fe. Y eso no es juicio, ¿no? Es solo, ahí es donde estamos y ahí empezamos. De cómo está compartiendo la dificultad en dormir. No sé si alguien más está luchando con eso. Ya, déjame explicarlo, porque si lo entendemos, tiene otro significado, ¿no? Porque esa alarma está sonando, ¿no? Peligro, y ese peligro puede ocurrir en cualquier momento porque uno no sabe. Entonces el cerebro dice, no te voy a dejar dormir para estar preparado. Alerta, ¿no?
Y ya con unos días cuando no regresa y no vuelve, entonces eso debería empezar a calmar. Pero solo quiero que entiendan que esa es la respuesta del cuerpo natural y normal. Dos cosas súper importantes. Dios nos ha diseñado en momentos así. Neurológicamente somos diseñados para sanar ese miedo y esa reacción para que no nos estancamos ahí por medio de dos cosas: tomar acción y hacer algo hacia otras personas, ¿no? Esas dos cosas son dos cosas que nos ayudan a no sentir atrapados en ese miedo y que eso no persiste. Una de las cosas que yo siempre pienso en situaciones así es que nos despierta la conciencia de que en cualquier momento algo pueda ocurrir en nuestras vidas. Y esa es la verdad. Es que el resto del tiempo es como no pensamos de eso porque no podemos, estamos haciendo la vida. Pero la realidad, como en los Estados Unidos, algunos escriben, ay, yo no podría vivir ahí en México donde hay temblores. Y yo digo, estoy aquí 3 años, ¿no? Y es la primera vez en 3 años que hemos tenido algo. Uno puede estar en los Estados Unidos y cruzar la calle y ser atropellado por un carro. ¿Quién puede anticipar eso? Nadie. Pero la realidad es que no vivimos con esa conciencia todos los días, aunque existe esa posibilidad todos los días. Pero cuando algo ocurre es como despierta esa vulnerabilidad real de nuestra existencia, que la vida en este mundo no es eterno. Gracias a Dios. No es para la eternidad, porque yo tengo mi esperanza en otra eternidad que esta, ¿no? Y esa es la realidad, pero nos despierta. Entonces, esas dos cosas Dios nos ha diseñado para sanar y apagar ese alarma y sanar ese miedo por medio de hacer algo. Esa necesidad de mover, porque ese sentido de impotencia que hemos hablado, no puedo hacer mucho, no puedo hacer nada. Eso hace más daño que el temblor, ¿no? Si nos sentimos atrapados, personas que en verdad estaban físicamente atrapados son más probables de sufrir trauma por no poder mover. Pero cuando sentimos, yo inmediatamente me puse de pie, me entré aquí estuve, ¿no? Hablando con mi esposo que estaba al otro lado, ahí estábamos mirando a la planta porque no estábamos seguros y cuando la planta dejó de temblar ahí. Pero hicimos algo. Y eso es algo protectante. Si no sentimos capaces de hacer nada, eso nos hace daño. Entonces, aunque sea lo mínimo, hagan algo. Mueven, caminen, utilicen el cuerpo. Eso es súper, súper importante. Cuando sienten miedo, no van a tratar de evitarlo, porque eso lo hace mucho peor. Y mueve el cuerpo rápidamente, ¿no? Da una vuelta de la casa o... Como cristianos, también es importante reconocer que en medio de tragedia, Dios se revela. Y nosotros somos sus hijos, somos sus embajadores, ¿no? Y tenemos una oportunidad de ser las manos y pies de nuestro Señor. Y eso nos ayuda a nosotros y nos ayuda con esa segunda cosa, que cuando podemos conectar con otras personas y ayudar a otras personas, nos ayuda a nosotros a sanar también, ¿no? Entonces eso recomiendo, mueven el cuerpo y cada momento que empieza ese miedo, si un camión pasa por la calle y tembla, ¡ay, ahí viene otra vez! Eso es normal porque el cerebro está muy en alerta y está diciendo, estoy pendiente por cualquier movimiento y listo para hacer algo. Pero mueven el cuerpo y hagan algo para ayudar a alguien, aunque sea una botella de agua. Pero como cristianos, si vamos a caminar para mover el cuerpo y ayudar a nuestra ansiedad, ¿por qué no podemos orar? Veo las personas sufriendo, quizás no puedo hacer algo físicamente, quizás sí, pero yo puedo orar, Señor, ¿qué puedo hacer con esas personas? Y dejar que el Espíritu Santo nos dirija a lo que Él quiere que hagamos, ¿no? Y eso nos ayuda a tener el enfoque en lo que sí se puede hacer, en vez de dejar que la amígdala está diciendo, no, vamos a mantener el enfoque aquí. ¡Ay! Y eso sí nos empieza a enfermar. ¿Okay?
Entonces, solo eso no es parte de esto, pero sí quería hablar de eso, porque tenemos con esa conciencia podemos ayudarnos a nosotros mismos, pero también ser lo que Dios nos diseñó a ser, que es personas que también están extendiendo la mano y haciendo algo. Si dejamos que el miedo nos inhibe, nos previene de ayudar a los demás, entonces todos perdemos y nosotros nos vamos a enfermar más. Les prometo, evitar siempre nos enferma más. Lo mejor que podemos hacer es con Dios. Ven Dios, aquí vamos, ¿no? Y yo siempre digo a mi miedo, ok, miedo, te pongo aquí en mi bolsillo y ahí vamos, ¿no? Lo voy a hacer con miedo. Pero dejar que el miedo dicta lo que hago y no hago, hace que espiritualmente, hace que eso sea un ídolo. Yo estoy obedeciendo a ese miedo y no puedo obedecer a mi Dios, ¿no? Y entonces todos perdemos en eso. Entonces queremos ser muy conscientes del impacto físico de un peligro así. Sí es peligroso, ¿no? Y es normal tener momentos donde surge otra vez. Es normal. Cómo respondemos a esos momentos va a determinar cómo sigue mañana y la semana próxima o no. Y queremos recordar también que nuestro Dios promete, en este momento todos aquí estuvimos bien, ¿no? Y gracias a Dios, pero que si no, que si hubiera sido nuestra casa que se tumbó, ¿qué estaríamos diciendo con Dios si hubiéramos perdido a alguien? ¿Podemos agradecerles en eso? Entonces también no. Es más difícil, ¿verdad? Y eso tiene mucho que ver con el tema de hoy día, que tiene que ver con la seguridad y de dónde viene eso y cómo podemos tener seguridad a pesar de y en medio de y a través de momentos difíciles y momentos de miedo, de pérdida, de lo que sea, ¿no? Porque eso es lo que nos hace resistentes. Si no, cualquier circunstancia nos puede robar en cada momento de la vida y eso nos deja muy vulnerables. Vamos a hablar primero de esa culpa. No sé si alguien más siente igual. Ok, quizás. En ese momento, okay, de alarma, como hemos hablado, esta parte inteligente desconecta. Y no es algo de culpa, es algo de ser humano, ¿no? Es algo de ser humano. En ese momento reaccionamos con cualquier cosa que entra primero a la mente. Eso es lo que hacemos, ¿no? Porque si hubieras puesto atención con la señora y el bebé y dejado a tus hijos, estarías aquí diciendo, siento culpa por haber dejado a mis hijos y atendido. ¿Me explico? Es una situación imposible cuando tenemos esas limitaciones. Hiciste lo que vino a la mente y reaccionaste. Y eso no era algo consciente. Y sentir mal es diferente que sentir culpa. Culpa significa que he hecho algo mal. Que he hecho algo mal. Y no fue decisión. No, si hubieras dicho, bueno, esa señora, pues a mí qué, y que se muere ese bebé, yo con mis hijos y nada más. Ok, es otra cosa y quizás sería esa convicción de culpa sería algo sano. Pero cuando no hay que hacer, no hay cosa perfecta y hacemos lo mejor que podemos en ese momento, es lo mejor que podemos, ¿no? Y las cosas van a pasar como van a pasar porque no tenemos control sobre los movimientos de la tierra, ¿no? Entonces es importante, es entendible el sentimiento, pero para reconectar esta parte y no quedarnos así, es importante cada vez que surge eso de culpa, de corregirlo. Entiendo por qué siento culpa, porque mi cuerpo reaccionó en el momento y no tuve la oportunidad ni de hacer una decisión consciente y por eso siento culpa. Pero no es la verdad de mi corazón. No soy ese tipo de persona, ni quiero ser una persona que se descuide de otras personas necesitadas. Eso no es quien soy, ¿no? Frente a mi Dios. Y ahora, ¿qué puedo hacer, Señor? ¿No? Y eso nos mueve. Y no es solo una vez, porque neurológicamente en esos momentos de alarma, el cerebro hace una asociación inmediata y fuerte.
un vínculo fuerte, ¿no? Que cuando hay peligro, tú eres una persona que hace malas decisiones y sientes culpa, ¿no? Y si no enfrentamos eso, esa asociación se hace más fuerte y se queda más permanentemente. Y así es como muchas veces el enemigo usa situaciones así para atraparnos otra vez. ¿Ok? Entonces es importante reconocer, es solo lo que pasó en tu cuerpo, no tiene nada que ver con tu persona, con tu voluntad, es lo que hizo el cuerpo, simplemente eso. Pero hasta digamos que hubiera pasado diferente, porque hay 3 reacciones de adrenalina: luchar, huir o congelar. Y hay muchas personas que sienten culpa porque se congelen, se quedan paralizados y después dicen, ¿por qué no hice algo? Es mi culpa que alguien sufrió, pero la realidad es lo que hace el cuerpo. Es algo automático, es un nanosegundo. Peligro, reacción. Ni pasa por esta parte del cerebro, ni nos da la oportunidad de decidir y escoger. Es una reacción y ya. Y ya después estamos ahí diciendo, ay, debería haber hecho esto, porque ahora tengo tiempo de pensarlo, pero en el momento somos incapaces. Entonces sentir culpa de algo que no tuve la posibilidad de hacer diferentemente es un engaño. Entonces, por eso es muy importante, como dice Pablo, de tomar cautivo cada pensamiento que no sea la verdad y ponerlo como ancla aquí, esto es lo que creo. Y es un ejercicio, no es una vez, solo yo conozco la verdad y ya, no. Tengo que conectar la verdad con la emoción. Cada momento. Ok, me siento culpa, pero yo sé esto. Y 5 minutos después otra vez, no, es que yo sé esto y ahora entiendo que fue mi cuerpo y no lo voy a tomar como culpa. ¿Sí? Y nos acusamos porque creemos que tuvimos capacidad de hacer algo diferente, pero la verdad es que no. Ninguno tenemos capacidad de hacer algo diferente en esos momentos. Han estudiado esto mucho en zonas de guerra. Personas que viven donde hay bombas todo el tiempo y balazos todo el tiempo, y lo han estudiado mucho, lo que pasa en el cuerpo en esos momentos de peligro, y eso nos ha ayudado a entender que no somos capaces, ¿no? Yo quiero creerme como muy noble, como muy de mucho valor y que yo voy a rescatar. No, en ese momento yo estuve en la puerta y ya, ¿no? Si hubiera tenido, una vez estuvimos en California con un temblor y mi hija mayor tenía 11 meses. Entonces, teniendo un infante, ¿no? Cambia, como tierno con los hijos, ¿no? Cambia ese enfoque principal. Yo estaba, y fue durante la noche, y yo estaba fuera de la cama con mi hija antes que él se había movido, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Culparle a él? Porque él no respondió tan rápidamente, es que no quieres a tu hija. Y a veces hacemos cosas así, ¿no? Porque no entendemos que el cuerpo hace lo que el cuerpo hace. Y yo después de ese temblor, yo estaba temblando por como 2 horas, estando ahí pensando, ¿y qué si no hubiera llegado a mi hija? ¿Y qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? ¿Quién sabe? No pasó, pero es el cuerpo, ¿no? Y si podemos reconocer que representa la reacción del cuerpo hasta el miedo que sentimos ahora, y es algo que va a pasar, porque si podemos responder al cuerpo y decir, ok, cuerpo, te entiendo, está bien, ahora estamos bien y podemos seguir, ¿no? Pero como escribió Pablo, que tenemos el tesoro en estos frascos de barro, ¿no? Y es débil, ¿no? Y ahí es donde está el tesoro del Espíritu Santo, ahí Él mora aquí en esto frágil. Y este cuerpo tiene está diseñado excelentemente. Todo eso de la alarma es para protegernos. Dios nos ha dado eso. Y si lo podemos entender, entonces también lo podemos apagar cuando ya no hay peligro, porque si sigue sonando cuando no hay peligro, ahí es donde nos atrapa, ¿no? Se llama la culpa del sobrevividor, de la persona que no sufre. Con soldados que están luchando en guerras, cuando tienen un amigo que a su lado se le explota con una bomba o algo, se siente la culpa porque yo estoy vivo y él no.
Entonces es algo también muy normal, porque viene de eso, estar despierto a la posibilidad que podría haber sido mi persona, ¿no? Y no la persona al lado. ¿Y por qué no? Y nos deja con esa inseguridad, incertidumbre de reconocer que en cualquier momento puedo perder a alguien o me puedo perder también, ¿no? Entonces eso, si lo podemos entender, es entendible porque nos despierta a la posibilidad. Mi esposo y yo estamos hablando, qué interesante que una casa está bien, otra cosa, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿No? Si yo estoy andando por algún calle y hay alguien con rifle que está dando balazos y alguien se les pega y muere y yo no, ¿por qué? ¿Por qué? No hay explicación a eso. Entonces, pero nos despierta esas preguntas de la existencia, ese por qué. Y si no lo entendemos, otra vez puede entrar en eso de culpa, que no es culpa, porque como yo voy a decir, ok, en el medio del temblor, Señor, llévame a mí, no a ellos. ¿No? Pero y ni tenemos esa capacidad, ni control, ni poder, pero sí es entendible. Por eso yo estaba explicando, Dios nos diseñó para no quedarnos atrapados en ese miedo y ese temor, porque el enemigo usa eso, fuertemente usa eso, como que estaba escribiendo Silvia, que Él nos ha diseñado para sanarlo por medio de tomar acción y extender algo a otras personas. Y cuando hacemos eso, en cualquier forma, eso nos sana a nosotros también. Para mí es maravilloso como Él lo ha diseñado, ¿no? Porque los científicos hablan de eso y lo sabemos como algo, y cuando leemos la palabra de Dios y vemos que Él dice que deberíamos ayudar y apoyar el uno al otro en medio de estos tiempos, es como Él lo dice, nosotros lo pensamos que como que él dice que deberíamos hacer eso como algo espiritual, algo moral, algo de ser buena persona. La realidad es que Él dice, hágalo porque te va a ayudar a ti también, ¿no? Es mi diseño para ayudarles a todos por medio de esas acciones, hágalo pues, ¿no? Y si lo escuchamos así, lo entendemos, nos puede ayudar. Entonces lo que yo recomiendo es primero, cada vez que entra el miedo, mueve el cuerpo, ¿no? Haga algo, camine, y al caminar empieza a orar. Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué quieres tú que yo haga? Y yo no sé cómo Él va a responder. Hay una infinitud de cosas que Él podría decir en esos momentos. Pero ahí nos da algo, y quizás Él no nos va a decir, camine por las calles y ore. O camine por las calles y si ves alguien llorando, acércate. Si ves a alguien que no tiene a dónde ir, invítales a tu casa. Yo no sé qué va a decir el Señor, ¿no? Pero Él nos quiere usar porque nosotros somos representantes de Él en estos momentos. El miedo no nos deja hacer eso, ¿no? El miedo no nos deja hacer eso. Pero si podemos reconocer que haciendo algo y extendiendo la mano a otras personas, nos va a sanar también, va a prevenir que ese miedo, ese temor se apodera de nosotros y que no nos deja estancados. Si no vamos a dormir por adrenalina, no es por miedo, no es por miedo ya, es por adrenalina, es por el cerebro diciendo, quédate alerta. Ya, es simplemente eso, ¿no? Si vamos a quedarnos despiertos, entonces, entonces si me voy a desvelar intercediendo, Señor. ¿Por qué no? ¿Por qué no pasar el tiempo? Y eso otra vez toma el miedo y lo dirige, porque sobre eso sí tengo poder, sobre eso sí tengo decisión. Sobre lo que hice en el momento, no. Tuvimos en la casa, Isabel, quien estuvo aquí, ella estaba en la casa cuando pegó el temblor. Yo ni pensaba de ella, ni por un segundo. Y él sí, pero yo no. Y él empezó a hablar a ella y yo dije, ay, ¿verdad que tenés? Igual, ¿no? Fue una reacción. Yo estaba haciendo lo que tenía que hacer y ya. Ni entró hasta que él habló su nombre y dije, ay, ¿verdad? Tengo otra responsabilidad. Pero no me voy a culpar de eso. Es lo que hizo mi cuerpo, ¿no? En ese momento. Y lo que hago después, ahora,
sobre eso sí tengo control. ¿Sí? Yo puedo decidir hoy lo que voy a hacer. En ese momento, nada. Entonces tenemos que tener compasión con nuestra debilidad física, la realidad de que somos solo barro, ¿no? Que somos solo carne y hueso, y que ese tiene sus cosas. Y es parte del ser humano. Otra de las cosas que pasa es que cuando tenemos un sentimiento fuerte en un momento, ¿no? de bajar ver a ese niño discapacitado sangrando, inmediatamente se conecta con otros momentos en la vida, y no es algo consciente, pero con otros momentos cuando he sentido lo mismo. Y se amontonan como imán, ¿no? Y todo está ahí conjunto, ¿no? Como que si es una sola cosa. Y es importante reconocer eso en una situación donde sentimos que la emoción es más allá, pasa lo que el momento llevaba o traía, ¿no? En cuanto a esa emoción. Eso es probable porque está conectándose con algo de mi vida, otra experiencia, otros momentos que me han herido, me han hecho sentir lo mismo, y si podemos separarlo, okay, esto es lo que sentí en el momento del temblor. Estas cosas son cosas que tengo que trabajar. Entonces lo podemos recibir, aunque no es agradable y no es bonito, lo podemos recibir como que Dios ha abierto algo por medio de la circunstancia para darme la conciencia de poder trabajarlo y poder sanar esas cosas. Pero eso es como lo que escuchas, que fue el momento y más del momento, y todo se amontonó ahí. Uh-huh. Y otra vez, importante entender que el cerebro hace eso, ¿no? Entonces, y reconocer que lo que estoy sintiendo no fue solo por lo que pasó el martes. Es algo más que eso, y me ayuda a dirigirme a responder más precisamente. Pero porque si pienso que todo fue del temblor, entonces no es entendible, ¿no? ¿Cómo es que yo estoy sintiendo esto por lo que pasó? Pero sí puedo reconocer que eso abrió cosas relacionadas, entonces ahí lo puedo seguir trabajando bien y como debería ser trabajado. Pero tenemos que tener mucha compasión con nosotros mismos, ¿no? No juzgarlo. Tenemos que tener compasión y reconocer que somos lo que somos. Físicamente somos seres humanos, tenemos las cosas, pero a pesar de lo que nosotros somos, Dios es Dios. ¿Y cómo conectamos esas dos cosas, ¿no? Entonces, esa era la otra cosa, porque tiene que ver también con lo que estaba preguntando Denise, de eso, del sufrimiento, ¿no? Gracias a Dios yo y los míos están bien, pero ¿qué de los demás? Eso sí debería causar tristeza. Esa es una tristeza santa, ¿no? De Dios, que viene de Dios, de sentir tristeza. Lo que pasa muchas veces es sentimos tristeza. A ver, no quiero decir bien porque tengo un concepto aquí. Sentimos tristeza por el sufrimiento de otra persona, pero el miedo nos hace sentirlo de lejos. Ay, los pobres que no tienen sus casas, pero gracias a Dios yo estoy bien. Y no me quiero meter ahí, es otro tipo de miedo. No me quiero meter ahí porque me da la realidad de lo que puede pasar. Y no quiero sentir eso, entonces, ay, los pobrecitos. Y me alejo, ¿sí? Y es una manera de evitarlo. Y también es algo que previene que hagamos lo que Dios nos diseñó para hacer, que es sentir esa tristeza y responder con lo que podemos hacer. Pero para poder responder a eso, tenemos que entender lo que creemos acerca del sufrimiento y dónde está Dios en medio de eso. Pero quiero que pensamos bien de ese aspecto del sufrimiento. ¿Y qué significa eso? Si hubiéramos perdido hijos, ¿no? Yo en mi trabajo como psicóloga, que he estado haciendo por 30 años, yo he hablado con personas y he escuchado
lo peor que tiene la vida. Entonces yo sé, tengo una conciencia más que lo común de todo lo terrible que puede ocurrir. Y muy de joven tenía que tratar con esto. ¿Cómo puedo enterarme de estas cosas sin entrar en un sentido de miedo, de temor siempre de que pueda ocurrir con mis hijos o con mi familia? Porque uno también reconoce que no tiene control sobre todas esas cosas que pasan, las cosas pasan. ¿Qué creemos de eso? ¿Qué significa eso? ¿Puedo yo estar bien a pesar de, como Job, a pesar de perder toda mi familia? Una de las cosas que yo hago, y quizás me van a pensar como media loca, y es verdad, pero ya, quizás más que medio, pero ustedes deciden. Pero como yo entiendo esto de la ansiedad y el cerebro y cómo nos puede atrapar, yo lo que he hecho por años es cada vez que yo escucho algo que me hace sentir temor de que podría pasarme a mí, ¿no? Ese temor. Lo primero que hago es utilizo mi imaginación que Dios me ha dado y me pongo ahí. Ok, voy a pensar como que sí, esto es lo que pasó. Voy a dar un ejemplo. Mi papá murió hace 23 años. Muy de repente, solo tenía 58 años. Era joven, no estaba enfermo en sí, pero cayó así de un momento. El noche que mi papá murió, mi esposo había salido de la casa por la noche para hacer un retiro solitario, ¿no? Y en esos entonces no tuvimos celulares. Ya. Mi papá murió a las 2 de la mañana en el Ecuador. Mi mamá llamó a mi hermana y mi hermana me estaba tratando de llamarme a mí, pero yo no escuchaba el teléfono porque estaba 2 pisos para abajo. Entonces, no sé por qué ella hizo esto, pero ella decidió llamar a la policía para despertarme. Entonces, a las 3 de la mañana, tum, 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 el perro estaba ladrando y yo bajo y ahí a la puerta, abro la puerta y ya están 2 policías. ¿Qué es la primera cosa que pienso? Sí, la primera cosa que pienso es que algo ha pasado con... No lo que hizo. ¿Quién dijo eso? No lo que hizo, sino qué le había pasado, ¿no? ¿Qué hizo Bob? Qué malo. No, pero era la primera cosa que pensé, ¿no? Que algo había pasado a mi esposo. Y dijeron, tienes que llamar a tu hermana. Y yo, ok, qué raro, gracias, se fueron. Llamo a mi hermana y ella me dice, papi murió hace 2 horas. La primera cosa que yo pensé fue, ay, gracias a Dios que no fue Bob. ¿Sí? Así de instante, porque el temor que había entrado en ese momento era que era. Eso no es un reflejo de mi amor a mi papá, ni la realidad de esa persona. No, pero en ese momento fue la primera cosa. Entonces no pude llamarle porque estaba en un lugar, no tuvimos celulares, tuve que esperar hasta las 7 de la mañana para que se conectaron los teléfonos y él regresó. Hablamos y ya vino la familia, todo. Pero por como un mes después de eso, cada vez que él fue de compras o donde sea, yo solo dije esto, cada vez, adiós mi amor, regrésate. Y yo dije, ¿por qué estoy diciendo eso? Todo este tiempo yo nunca he dicho eso, pero en ese momento lo que se había despertado era la conciencia que él se podía ir en un lado y no regresar, porque hace 2 meses mi papá estuvo, salió y ahora no va a regresar. Entonces esto es lo que hice. No, aquí es donde me van a pensar loca. Eso es lo que hice. Cuando reconocí que ese miedo se estaba apoderando de mí, que me estaba dando miedo cada vez que él se saliera de la casa, yo me puse a imaginar que en verdad había sido Bob que había muerto esa noche. Que esos policías me habían dicho, tu esposo fue asaltado y está muerto. Y lloraba. Y entonces me puse a imaginar qué haría. ¿A quién llamaría? ¿Qué diría? En el funeral, ¿qué diría a las personas? ¿Qué diría a mis hijos?
¿Cómo trataría con lo económico? ¿Qué haría? Y yo lo imaginé en detalle, todas las cosas, ya lo tengo preparado, ¿no? Lo que voy a decir si la pierdo. Escogí las canciones de alabanza que quería cantar, todo. ¿Qué comida quería tener? Yo planifiqué todo, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo necesitaba ver que podría en mi imaginar pasar por eso y llegar al otro lado. Entonces yo lo seguí pensando hasta ver que cómo Dios lo iba a utilizar en la vida de esa persona y el testimonio aquí, y ya cuando podría verlo redimido. Pero haciéndolo podría ver que se podía superar, podría ver que hay otro lado, podría ver cómo Dios lo podía redimir y usar para algo diferente. Y eso no quita la tristeza, pero sí da un propósito a la tristeza. Entonces es otra cosa que podemos hacer con eso, esos miedos que entran, es meternos ahí. Si hubiera sido mis hijos que estaban ahí aplastados, ¿qué haría yo? Pero lo importante es de tomarlo el próximo paso. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué haría? ¿Qué diría? ¿Qué sentiría? ¿Qué creería? ¿A quién buscaría apoyo, ayuda? ¿Qué sería la verdad de Dios en esa situación? ¿No? Todas esas cosas. Y es muy importante enfrentar esos miedos, porque si no siguen dando vueltas y se apoderan de nosotros. Tiene que sacar del cuerpo, porque cuando entra adrenalina se va a los músculos, y por eso muchas veces cuando sentimos miedo, ansiedad, tenemos como maripositas en el estómago, porque toda la sangre sale del tronco a las extremidades, a los músculos de los brazos y las piernas para correr o pelear, ¿no? Entonces por eso sentimos eso. Aquí también se seca la boca, por la misma razón empieza a palpitar el corazón. ¿Por qué? Porque si necesito mover, necesito sangre cursando rápido. Entonces todo es algo que nos prepara para acción. Y si reconocemos eso de la adrenalina y que, ok, todo lo que estoy sintiendo viene de eso, entonces hay ciertas cosas que podemos hacer para quitar eso del cuerpo. Uno es mover. Segundo es respirar. Porque cuando sentimos temor y estamos con toda esa adrenalina, empezamos a... ¿Sí o no? Y a veces se siente como que hay un elefante aquí en el pecho, ¿verdad? Y eso es toda adrenalina. Pero para cambiar eso, una de las cosas súper efectivos es de... Así, porque en los pulmones, aquí cuando expanden, en ese espacio hay como nervios que son como botones, que cuando expanden los pulmones, como imprimen esos botones de los nervios que están ahí, que mandan un mensaje al cerebro que no hay peligro, porque uno no respira así cuando hay peligro. Cuando hay peligro es así. Entonces cuando estoy... el cerebro dice, ay, ok, el peligro pasó, cálmate ya, empieza a decir, ya no necesitamos adrenalina, y se empieza a bajar esa reacción, ¿no? Entonces es importante respirar de la barriga, no de aquí arriba de los hombros. Así, eso es todo aquí arriba, y eso no expande suficientemente, pero sí, así. Bien lento. Cuando yo enseño esto a los niños, les digo que imaginen que están soplando burbujas, así grande. Entonces uno lo hace así. Bien lento. Se observa hasta que va al techo. Así de lento. Entonces es una imagen que funciona bien para ayudarnos. Entonces cuando uno siente adrenalina, se pueden hacer eso, y eso ayuda a quitar eso del cuerpo un poquito. Es otra cosa que se puede hacer con adrenalina, que es contractar
y soltar los músculos, porque la adrenalina está en los músculos. Entonces lo que estás haciendo es contratar los músculos y eso empieza a soltar esa adrenalina. Entonces es algo también que se puede hacer como así. Y eso quita adrenalina de los músculos. Entonces si sienten como que no pueden respirar o que tienen palpitaciones, es adrenalina, nada más. Y eso se puede canalizar. Ajá. Porque también ahí vamos a descubrir nuestras fortalezas, nuestros dones. Entre mi esposo y yo somos igual. Él es más de acción también. Él quiere hacer. Yo soy más reflexiva, que se necesita. Entonces, él está haciendo sus cosas y yo voy alrededor de la acción buscando a las personas, ¿no? Es mi don, es lo que yo puedo hacer. Soy más introvertida, él más extrovertido. Él le gusta estar así con las personas, yo más... Pero cuando lo hacemos juntos, ambos lados se cumplen, ¿no? Y es algo bien bonito que podemos entonces ministrar juntamente desde nuestros dones y fortalezas, y eso también nos ayuda. Pero eso es algo de lo que estás hablando, de el impacto de nuestras experiencias de niñez, de infancia, ¿no? Tiene mucho que ver en cómo reaccionamos también, porque si pasamos por cosas difíciles y no hubo nadie para ayudarnos a sentir el otro lado de esas experiencias, entonces eso nos deja, cuando hay momentos de peligro, nos deja sintiendo como esto no se va a calmar, no hay ayuda para eso, porque es lo que hemos experimentado. Y sí se prenden esos momentos también, y se hace que sea difícil de ayudar a otras personas, porque si siento esa tristeza con ellos, eso es lo que es compasión. Compasión significa sentir con, ¿no? Tener pasión con la persona. Si yo no tengo cómo tranquilizar eso al otro lado en mi propia persona, ¿cómo voy a tener compasión con otra persona? Si yo siento lo que ellos sienten, me voy a perder, ¿sí? Y eso es algo que tenemos que reconocer para que Dios nos pueda ayudar con eso. Pero de hablar cómo esas experiencias tempranas dan forma a cómo experimentamos relaciones en el presente con personas, pero también con Dios, ¿no? Porque si yo no tuve experiencia de alguien que me consolara, que me ayudara a pasar esos momentos y esos sentimientos, entonces me deja como expuesta y sin salida, y también previene que yo ayude a otras personas porque me deja igual, ¿no? Pero si podemos reconocer, ok, yo no tuve nadie que me consolara, pero yo quiero aprender, ¿no? Yo no tengo que repetir eso. Yo puedo dar eso a otra persona. Aunque no lo tuve, lo puedo obtener dándolo a otra persona. Y cosas tan simples como ser presentes. Sin hablar, solo estar presentes, asomarnos, no dejarlos solos, ¿no? Porque no es bueno que el hombre esté solo. Entonces no vamos a dejar a las personas solas. Y eso nos ayuda a nosotros también, a la vez, porque así lo diseñó Dios, ¿no? Y eso es excelente. Entonces, aunque sea nada más que eso, nadie estuvo presente conmigo cuando yo sufrí, pero yo puedo estar presente con alguien. Eso sí soy capaz de hacer. Y dejar el impacto, vamos a dejar con Dios. Tú lo llevas como quieres llevarlo, pero yo me voy a presentar y ofrecerme, solo como presente. Y escuchar, eso ayuda mucho. Es lo más básico y lo más importante, ¿no? Pero ese otro aspecto de que no tengo confianza de pedir, eso es algo que vamos a explorar y buscar al Señor. Entonces, gracias por hablarlo, porque no estás sola en eso, estoy segura, ¿no? Y es algo que necesitamos sanar, ¿no? Porque eso impide que vemos a Dios como es, como un Padre bueno, porque tenemos ese sentido que, ¿no? Cuando sufro, tú me dejas, porque todos me dejan. Cuando sufro, estoy sola, porque siempre he estado solo. Entonces, así lo vemos, ¿no? Y eso es algo que sí queremos sanar. Eso, las experiencias de seguridad que hemos tenido en nuestra niñez o no hemos tenido, dan forma a cómo reaccionamos en momentos así. Yo estaba contando a Lina que de niña en Ecuador tuvimos muchos temblores también. El año pasado hubo uno fuerte ahí que
que fue muy grave. Mi memoria de los terremotos es a mi mamá diciendo, ven hijos, tenemos un terremoto, vamos a ponernos en la puerta, y empezó a cantar, ¿no? Esa es mi memoria. Entonces mi experiencia, sí tengo la adrenalina del momento, pero me pasa, ¿por qué? Porque yo tuve a alguien que me ayudó en esos momentos, y era como un juego que estaba pasando, y ya, ¿no? Esa es la seguridad que recibí. Yo no hice nada para tenerlo, ¿no? Lo recibí. Si no lo hemos tenido así, entonces tenemos que buscarlo, obtenerlo y formarlo en la vida del presente, ¿no? Y una manera de hacerlo es reconocer, yo no tuve ese consuelo, pero quizás yo puedo ser esa persona para alguien más, para que ellos lo tengan, ¿no? La manera, estos días, lo que hacemos ahora va a tener impacto por tiempo. Entonces es muy importante trabajarlo bien para que Dios nos libera en estos momentos para hacer en la comunidad la presencia de Dios para otros. Y hasta de ayudar a las personas a entender lo que hemos hablado, ¿no? De la adrenalina del cuerpo, lo que pasa en el cuerpo, sí, lo muy práctico de mover, y todas esas cosas ayudan mucho para que ellos no sigan traumatizados a largo plazo. Sí. O si preguntan por qué estás haciendo esto, ¿no? Y es porque yo he recibido de Dios y yo quiero compartir, ¿no? Lo que dijiste es totalmente exacto, porque hasta las personas que se convierten en esos momentos donde se aprovechan del susto, del espanto, es una conversión aquí, ¿sí? No llega muy al fondo. Y hay peligro en eso. Entonces, en verdad, hemos ofrecido algo de sustancia, no espiritualmente ni emocionalmente. Lo que no se debería hacer es predicar. Aconsejar es otra cosa que se me viene a la mente. ¿Deberías hacer esto? No, porque igual que lo que Eva estaba hablando, estamos si mi casa se cayó, si alguien en mi familia está lastimado, yo estoy sobreviviendo, estoy fisiológicamente, emocionalmente, mentalmente, estoy en un lugar de supervivencia. Entonces, yo no estoy pensando de cosas más allá de este momento, ¿no? Entonces, si yo puedo entrar en este momento con la persona, ese impacto es tremendo, ¿no? Si puedo conectar bien con quiénes son, qué necesitan, qué están sintiendo, dónde están, va a haber el momento más luego, donde va a haber apertura, porque ya hay confianza que tú me entiendes, porque estuviste conmigo en ese momento, ¿no? Como estábamos la otra semana hablando de Keith Green, de esa canción que de Jesús y los Corderos y las ovejas, sí, no, chivos y corderos, que Jesús dijo, tuve sed y no me diste de tomar, tuve hambre y no me diste de comer, ¿no? No dijo, necesitaba salvación y tú no me predicaste. ¿Por qué no dijo Jesús eso? ¿Verdad? ¿No? Estaba diciendo en ese momento cuál es la necesidad, y si yo respondo con lo espiritual, pero en acción, y conectamos bien, entonces va a haber el momento de compartir, y eso es donde hay muchas variables, ¿no? Que el Espíritu Santo nos deja saber cuándo es el momento de decir y qué, pero lo primero es estar en supervivencia, ¿no? Y ayudar con eso, porque cuando eso se tranquiliza, cuando hay más seguridad en el momento, ahí tienen apertura, amor, relación, escuchar, todas esas cosas. Entonces predicar no, no, aconsejar tampoco, porque no pueden recibir, pero dar la mano, ser presentes, escuchar, tener empatía,
¿no? Reflejar lo que estamos escuchando de ellos, pero con una presencia de nosotros. ¿Cómo lo explico? Lo que necesitan las personas en esos momentos es ver que tú entiendes lo que estoy sintiendo, pero que no estás perdido en el sentimiento. Porque yo estoy perdida, ¿no? Entonces, si yo estoy en pánico y tú te pones en pánico también, eso no me va a ayudar. Pero si yo estoy en pánico y yo veo en tu cara y en tus palabras y en tu voz que tú entiendes mi pánico y sientes mi pánico, pero no estás en pánico, eso tranquiliza a mi alarma también. Entonces, esa presencia es lo más esencial en momentos de crisis. Y lo que sí podemos ofrecer es, si lo tenemos para ofrecer, es dar sentido a lo que nos están platicando. Y es como reflejarlo, pero dándolo sentido. Ay, es que no puedo dormir y no puedo dejar de temblar. Ay, sí, yo entiendo eso, yo también, y es por esto de adrenalina. Ay, ¿verdad? Okay. Eso sí, no estamos aconsejando nada, ¿no? Yo no les estoy aconsejando nada hoy día. Solo estoy diciendo, eso, lo que están pasando, es entendible, ¿no? Uh-huh. Y eso sí podemos ofrecer a otras personas. Sí. Su primer milagro, ¿cuál es el primer milagro que hizo Jesús? Sí. Su primer milagro era una respuesta a una necesidad emocional de su mamá. Su primer milagro estaba respondiendo a una necesidad emocional. Porque nadie iba a morir si no tenía más vino, ¿no? Pero iba a estar muy tranquilo. Sí. Y eso siempre me ha interesado, ¿no? Y eso es lo que dijo Jesús. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Estuve atrapado y aislado y me visitaste. No tuve dónde dormir y me diste hospedaje. Ven, entra a mi reino. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos la oportunidad de hacer ahora. Y en maneras muy simples. Y es un punto excelente, Denise, de reconocer que no queremos hacerlo por nuestro bien, pero de meternos y dejar que Dios nos guíe. Eso nos va a ayudar al ayudar a los demás también. Y tenemos una gran oportunidad en este momento de ser la presencia del Señor. No predicar, pero de ser eso.